El riñón es un órgano par que se ubica en la región retroperitoneal, entre la 12ª vértebra torácica y la 3ª vértebra lumbar. El riñón derecho se ubica en posición más baja al ser desplazado por la presencia del hígado. Su peso normal en un adulto es de 150 a 170 gramos aproximadamente. La inervación renal está dada exclusivamente por fibras simpáticas postganglionares. Las fibras eferentes proceden de los ganglios simpáticos pre- y paravertebrales. Estas corren a lo largo de los tejidos periarteriales alcanzando segmentos tubulares proximales y células granulosas. Estas células granulosas yuxtaglomerulares estimulan la liberación de renina y la reabsorción tubular proximal del sodio. En un corte sagital del riñón se puede dividir el parénquima renal en distintos segmentos, como lo son la corteza, la médula externa y la médula interna. Estas últimas de forma cónica, llamadas pirámides renales, que en su extremo más interno terminan en las papilas. Dentro del riñón, la arteria renal se divide en arterias segmentarias. Estas irrigan diferentes áreas del riñón. Cada arteria segmentaria da origen a diversas ramas. Estas ingresan en el parénquima y atraviesan las columnas como arterias interlobulares, las cuales adoptan una trayectoria entre la médula renal y la corteza y se denominan arterias arcuatas. Las divisiones de las arterias arcuatas originan a las arterias interlobulares. Este nombre lo reciben porque transcurren entre los lobulillos renales. Estas ingresan en la corteza renal y emiten ramas conocidas como arteriolas eferentes. Bien, la nefrona es la unidad funcional del riñón. De esta hay aproximadamente 1 millón por cada riñón. Su número se establece durante el desarrollo prenatal y luego del nacimiento no se pueden generar nuevas nefronas. La nefrona está constituida por el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente delgada de Henle, la rama ascendente gruesa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo conector y el túbulo colector. Los riñones ejercen numerosas funciones homeostáticas, como lo son la excreción de productos metabólicos y desechos, sustancias químicas extrañas, la regulación de los equilibrios hídricos y electrolíticos, la regulación de la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ejercen la glucogénesis y secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Recordemos que los riñones producen la hormona eritroproyetina, la cual estimula la producción de eritrocitos en respuesta a la hipoxia. Ahora bien, vamos con el filtrado glomerular, que es el primer paso para la formación de la orina. La formación de la orina comienza con la filtración de líquidos a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el filtrado glomerular carece de proteínas y elementos celulares. El segundo paso es la reabsorción y la secreción tubular. Cuando el plasma se filtra por los capilares glomerulares, pasa de forma secuencial por las diferentes partes de la nefrona. En este recorrido algunas sustancias se reabsorben y otras se secretan desde la sangre hacia los túbulos. Un ejemplo de esto es la creatinina, que se filtra solamente. El sodio y el cloruro se filtran y se reabsorben parcialmente. Los aminoácidos y la glucosa se filtran y se reabsorben del todo, por lo que su excreción es nula. La reabsorción implica el movimiento de una sustancia desde el túbulo al capilar peritubular, es decir, hacia la sangre. Vamos a simplificar esto. La reabsorción va del túbulo hacia la sangre y la secreción es todo lo contrario a esto, es decir, implica el movimiento del capilar hacia el túbulo. La reabsorción es del túbulo hacia la sangre y la secreción desde la sangre hacia el túbulo.
Para que una sustancia se reabsorba tiene que pasar por el epitelio tubular, ya sea agua o solutos. Lo puede hacer entre uniones estrechas entre una célula y otra o de forma transcelular, que es a través de la membrana. Luego del intersticio, el agua y solutos son transportados hasta los capilares peritubulares por ultrafiltración, mediados por la presión hidrostática o coloidosmótica. Ahora vamos con los mecanismos de transporte para que se realicen todos estos procedimientos. Ok, entre los mecanismos de transporte tenemos por difusión, transporte activo primario y secundario y ósmosis. La difusión es el paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de mayor concentración a uno menor, es decir, en este no hay gasto de ATP. En la ósmosis es la difusión de agua, en este tampoco hay gasto de ATP. Y el transporte activo es el movimiento de moléculas a través de una membrana celular desde una región de baja concentración a una de alta concentración o en dirección opuesta a alguna concentración o algún gradiente, es decir, que en este sí implica el gasto de ATP. El transporte activo primario va acoplado a la hidrólisis del ATP y en el secundario es cuando se hace el uso de algún tipo de gradiente. Ejemplo de esto es el gradiente electroquímico, y del transporte activo primario tenemos un ejemplo muy claro que lo hemos visto mucho, es en la bomba sodio-potasio. Ahora bien, ya que hemos desglosado todo esto, vamos a hablar de una función también muy importante de los riñones, que es la regulación de la presión arterial. ¿Cómo regulan los riñones la presión arterial? Y esto es a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Las células yuxtaglomerulares producen una molécula llamada renina, como lo dijimos anteriormente. Esta renina se une al angiotensinógeno que se produce en el hígado. Cuando estos se unen, se convierte en angiotensina 1. Y si decimos angiotensina 1, quiere decir que hay una angiotensina 2. Hay una enzima llamada ECA, esto vendría significando enzima convertidora de angiotensina, que se produce principalmente en tejidos pulmonares. Esta angiotensina va a realizar vasoconstricción, y si los vasos sanguíneos se contraen, tienen vasoconstricción, ¿qué sucede? La presión arterial aumenta. A su vez, la angiotensina 2 va a estimular a las glándulas suprarrenales la producción de la hormona aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? La aldosterona va a reabsorber el sodio y a la vez el agua. Y esto lo hace en el túbulo contorneado distal y principalmente en el túbulo colector distal. Cuando reabsorbemos más cantidad de agua, el volumen sanguíneo aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo tanto va a aumentar la volemia y por ende la presión arterial aumenta. Muchas gracias por su atención.